Julio César Chávez contra Costa Sioux, mes de julio del año 2000 en Phoenix, Arizona, en lo que fue la última contienda de campeonato mundial del César del boxeo, que terminó convirtiéndose en una de las noches más tristes para la historia del boxeo mexicano. En este nuevo capítulo de Reminiscencias vamos a recordar por qué el ruso radicado en Australia, que era el campeón del mundo en ese momento, llegó tan favorito a esta contienda. Vamos a recordar por qué la afición mexicana, que esa noche hizo un lleno espectacular en la arena en Phoenix, tenía cierta esperanza en el triunfo del mexicano. Vamos a revisar también qué significó el triunfo por nocaut para Costa Sioux. Vamos a analizar el contexto de la época y les voy a contar también un poco de mi experiencia personal como periodista cubriendo el evento en una ciudad con un calor infernal. No se vayan, quédense aquí con el profe del knockout. Empiezan las clases. Pues ahí está, amigos, la época retratada en un video breve, una época muy especial porque se le infundió mucho miedo a la gente décadas anteriores diciéndonos que el mundo se iba a acabar en el año 2000 y pues sorpresivamente ya teníamos transcurridos más de 6 meses de la fecha que marcaba el fin del mundo. Entre los personajes que dominaban aquellos tiempos, alcanzamos a ver en el video a Carlos Santana, que se escuchaba en el mundo entero con Supernatural, un disco brillante, ¿no? Ganador de muchos Grammys. Vimos también a José Saturnino Cardoso, un delantero espectacular paraguayo que vino a México al Toluca y rompió la liga prácticamente. Roy Jones Jr. era el mejor peleador del mundo en aquel momento, y eso en cuanto al contexto general en el cual se desarrolló o se llevó a cabo la pelea entre Chávez y Costa Sioux. Y en cuanto a la cobertura del evento, amigos, yo laboraba en aquel tiempo en el semanario Z de Tijuana, Baja California, acá en México, y me asignan la cobertura junto al fotógrafo Ramón Blanco Villalón, hijo del famoso periodista y director del periódico Jesús Blanco Ornelas, y nos enfilamos, ¿no? Muy entusiasmados rumbo a Phoenix. Más tardamos en subir las maletas, en subirnos al avión, que en lo que llegamos a Phoenix, llegamos en 50 minutos a esa ciudad con un calor terrible, ¿no? En cuanto nos bajamos del avión, nos recibió con una temperatura de 112 grados Fahrenheit, ¿no? 45 grados aproximadamente centígrados, y ese fue el recibimiento al bajar del avión. Mucho calorcito. Ok, posteriormente nos dirigimos al hotel y cuál fue mi sorpresa, que el hotel en el que nos hospedamos era el mismo en el que estaba Chávez y estaba también Costa Sioux, y ahí fue el pesaje y pudimos vivir el ambiente previo a la contienda. Ahí mismo en el lobby del hotel llegaban fans a buscar a Julio, a pedir autógrafos, y fue prácticamente un ambiente previo de fiesta, de confianza en Chávez, y nadie se imaginaba lo que iba a pasar durante la pelea esa noche de la contienda. Yo siempre tuve la gran ilusión de cubrir una pelea de Chávez desde mi adolescencia, que lo vi en plan grande, ¿no? En su prime. Yo quería ser periodista desde esa época y pensaba, algún día voy a cubrir una pelea de Julio. Nunca me imaginé que me iba a tocar ver la última pelea de campeonato mundial y que me iba a tocar verlo muy mal, ¿no? Ya muy mermado en sus condiciones físicas. Incluso fuera de distancia, y pues al final de cuentas termina todo en una noche triste, en una anécdota pues mal recordada por muchos aficionados, ¿no? A la historia del boxeo mexicano, pero que a final de cuentas creo que no mancha la carrera brillante de Julio César Chávez, que termina siendo el mejor peleador mexicano de todos los tiempos, y va a ser muy difícil que alguien le quite
ese trono en muchos años, tal vez no lo vamos a ver. Y fíjense lo que son las cosas. Durante ese viaje ahí en el lobby del hotel, los días previos a la pelea, Ramón Blanco Villalón me presentó a dos personajes ilustres del boxeo de Tijuana, Raúl Jíbaro Pérez y don Rómulo Quirarte, que los vine a conocer en Phoenix y no en Tijuana, proveniendo yo también de Tijuana, algo increíble. Ahí tuve la oportunidad de empezar a platicar con ellos y establecer una relación de amistad, ¿no? que conservo hasta el día de hoy. Recuerdo muy bien que Ramón empezó a platicar con don Rómulo y me sorprendió mucho la poca confianza que tenía Rómulo Quirarte en el triunfo de Julio, que lo buscó para que lo dirigiera en esa última contienda, y don Rómulo nos decía que no veía él muy factible el triunfo de Chávez, porque había cometido ciertas indisciplinas. Nos daba a entender que no había entrenado como debería haberlo hecho para esta contienda, y a partir de ahí yo empecé a desconfiar de la actuación de Chávez, ¿no? Que tenía 38 años también. Y bueno, fue una plática ahí reveladora con el manager en ese momento de Julio, ¿no? Con quien empezó y con quien terminó su carrera, prácticamente en los brazos de don Rómulo, ¿no? Que es quien detiene esa pelea frente a Costa Sioux. Entre otros detalles ahí previos a la contienda, andaban en el hotel las actrices Olivier Montserrat y Yolanda Andrade, que eran muy amigas de Julio, pero eran amigas de parranda. Y ese detallito a mí no me dio buena espina, ¿no? Y al final de cuentas, pues todo se reflejó en la contienda, en una actuación muy pobre de Julio, en una actuación que dejó mucho que desear, y al final de cuentas que deriva en una derrota de las más tristes y dolorosas de la carrera del César del boxeo. ¿Cuál fue el respaldo esa noche en Phoenix, en la arena de los veteranos, para la pelea entre Chávez contra Costa Sioux? ¿Quién peleó en las de abajo, como solemos decir? Pues aparece principalmente el hijo del Macho Camacho, Héctor Camacho Jr., en la contienda semifinal. Vence a Philip Holiday, un sudafricano, al cual vence con cierta facilidad. Y en aquellos momentos el hijo del Macho era un prospecto, era un candidato a convertirse en figura, que finalmente no cuajó. También, por otra parte, vimos a Robert García, ese personaje que ahora conocemos como un entrenador extraordinario. Lo vimos vencer al mexicano Sandro Marcos en una pelea a 8 rounds. Ese fue el respaldo principal de esta cartelera que estelaριzaron Chávez contra Costa Sioux. ¿Cómo llegaron ambos exponentes de este duelo por el cetro superligero del Consejo Mundial de Boxeo? En lo que concierne a Julio, hay que decirlo, para ese momento Chávez ya no era Chávez, ya no era ese monstruo temible, implacable de la década de los 90, que llegó a ser el mejor libra por libra, el mejor púgil del planeta. Llegó de 38 años de edad y se le vio la edad a Julio sobre el ring ante Costa Sioux. Se le vio mermado en sus condiciones físicas, incluso técnicamente se vio mal, se vio fuera de distancia. Julio venía de haber perdido por segunda ocasión con Oscar de la Hoya en septiembre de 1998. Tenía victorias frente a Jakubowski, frente a Verdell Smith, frente a Buck Smith. Y también había perdido frente a Willie Wise. Llegó Chávez con un récord impresionante e impactante, ¿no? De 103 victorias, 4 derrotas, 2 empates y 86 knockouts. Un récord de auténtico campeón, no como los de ahora, ¿no? Que en 10 peleas son monarcas universales. Ese récord de Julio es uno de los récords más impresionantes de la época moderna. Y hay gente envidiosa que trata de demeritar lo que hizo el mexicano, diciendo que peleó con puros taxistas. Una frase que surge antes de aquel duelo frente a Greg Haugen en el Estadio Azteca. Como parte de la mercadotecnia del evento, Haugen se le ocurre declarar a Haugen que Chávez tenía un récord inflado, que había peleado con puros taxistas y que él lo iba a noquear esa noche en el Estadio Azteca frente a sus paisanos, frente a un estadio lleno. Entonces de ahí surge ese comentario, ¿no? De los taxistas, que se ha hecho muy popular ahora en la época de las redes sociales. Y hay que decirlo, Julio no peleó con taxistas, no peleó con bultos.
Nunca se le infló el récord. Eso lo dice gente para demeritarlo. Y vamos a suponer que Chávez peleó con bultos, que peleó con taxistas de Tijuana, como dijo Haugen en aquel tiempo. Vamos a suponerlo nada más, ¿no? Porque no fue algo real. Ok, peleó con muchos taxistas, 40, 50 si quieren, ¿ok? Díganme un solo rival al que Chávez le haya sacado la vuelta en su momento. Podemos revisar la historia. Por eso es importante también el contexto. No hay un solo rival al que Julio le haya sacado la vuelta. Le ganó a los mejores en su época, enfrentó a lo mejor en su momento. Venció puertorriqueños, venció estadounidenses, medallistas, incluso olímpicos. Y Julio le ganó a todos, ¿verdad? Llegaron las derrotas, porque el Padre Tiempo lo derrotó. A este tipo de pugilistas de enorme calidad que son de época, solamente los derrota el Padre Tiempo. Y en el caso de Chávez también las indisciplinas. Pero nada de lo que pasa después de la derrota con Randall, porque vienen después las caídas frente a Oscar de la Hoya, vienen algunas otras derrotas que no se debieron dar en la carrera de Julio. Ninguna de esas derrotas mancha el legado de Chávez. Tal vez si Julio hubiera hablado inglés y se hubiera quedado un poquito más en Estados Unidos después de las peleas, ¿no? Porque siempre anunciaba el regreso a Sinaloa inmediatamente. Si hubiera quedado un poco más en Estados Unidos y hubiera hablado el idioma, el inglés, posiblemente se hubiera sido más aceptado en los Estados Unidos. En lo que respecta a Costa Sioux, venía el ruso radicado en Australia de vencer a 3 mexicanos y triturarlos prácticamente, a Rafael Ruelas, a Miguel Ángel González y a Ahmed Santos. Los trituró y venía con esta fama de noqueador, de un pugilista con una pegada muy fuerte. Por eso llegó Sioux como favorito ante un Chávez que venía mermando, un Chávez de 38 años. Sioux tenía 30 años, 8 años menor, estaba en su mejor momento el ruso. Llegó con un récord de 24 victorias, una derrota y un empate y 20 knockouts, que se reflejaba ahí su pegada, ¿no? en los knockouts de Costa Sioux. Y pues hace bueno el pronóstico, a final de cuentas, Costa Sioux, porque termina noqueando a Chávez en una noche triste del boxeo mexicano. Llegó entonces el día de la pelea, y a mí siempre me ha gustado llegar temprano a esos magnos eventos. Me gusta llegar a la arena cuando no hay nadie, me gusta palpar las gradas vacías, me gusta ver el ring, tocarlo. Y en esa ocasión me percaté que el cuadrilátero era un poco más pequeño de lo habitual. No sé cuál haya sido la causa o las razones, pero el ring era más chico de lo que normalmente es para una pelea de box. Poco a poco vi cómo se fueron llenando las gradas, en su mayoría con aficionados mexicanos que creían ciegamente en la última proeza de Chávez. El resto de la afición eran prácticamente estadounidenses, y creo que no había ni un ruso ni un australiano en la arena, salvo Costa Sioux y su equipo de trabajo. En cuanto a la pelea, vimos a un Chávez precavido, un Chávez al cual Don Rómulo manda boxear, lo manda a tirar el jab en un estilo que Chávez no utilizó mucho en su carrera, pero que era entendible por la fama de Costa Sioux, ¿no? De noqueador implacable, de que venía de vencer a Miguel Ángel González, al Mago, a Ruelas, a Ahmed Santos. Entonces Don Rómulo diseñó una estrategia un poco precavida, ¿no? Sabiendo que Chávez también de repente sabía boxear a la distancia, aunque no era su estilo habitual. Julio lanzó el jab mucho más que en otras contiendas, pero cuando trataba de tirar los golpes de poder, se vio fuera de distancia, y ahí fue cuando nos dimos cuenta que era una cuestión de tiempo para que Costa Sioux impusiera su mayor juventud, su mejor momento y su pegada. Y finalmente pues sale la gente muy triste de la arena, porque vimos a Chávez como pocas veces lo vimos en su carrera, hincado en el ring, tratando de agarrarse las sogas para levantarse cuando lo derriba Costa Sioux con esa combinación tremenda, ¿no? Que va al botón, a la mandíbula de Julio. Y Don Rómulo muy bien, que le evita castigo en exceso a Chávez, ¿no? Y para la pelea muy a tiempo. Y pues termina una de las noches más tristes de la historia del boxeo mexicano. Ahí Chávez en los brazos de Don Rómulo. Termina con Don Rómulo la última pelea de campeonato mundial, curiosamente con uno de sus primeros entrenadores
de su carrera. Repercusiones del resultado, ecos de aquella noche de julio en Phoenix del año 2000. En cuanto al ruso australiano, él hace 7 peleas más, las más importantes frente a Sambra Mitchell. Después enfrenta a Zab Judah, dato curioso en esta pelea, una semana previa al duelo entre Zab Judah y Costa Sioux. Deporte Ilustrado, esta revista tan prestigiosa, le hace un reportaje, una entrevista a 2 planas, a todo color a Zab Judah, y lo colocan como la nueva figura del boxeo mundial, como la futura cara del boxeo, como hoy se dice. Y resulta que Costa Sioux lo noquea en 2 rounds nada más, y se presenta aquel incidente bochornoso, penoso, en el que Zab Judah toma del cuello al referee de la contienda y es suspendido por algún tiempo. Finalmente Zab Judah no llega a ser la figura que nos dijo Deporte Ilustrado, y mucho tiene que ver esta derrota frente a Costa Sioux. Finalmente Costa Sioux se retira ante Ricky Hatton, el inglés, que venía subiendo como la espuma, y pierde, ¿sí?, por nocaut en junio del año 2005, y ahí se acabó la carrera de Costa Sioux. Hemos visto después a su hijo muchos años más tarde, que empezó muy bien, y después de la derrota ante Fundora se ha venido hacia abajo, ¿no? De la primera derrota con Fundora, porque ya volvió a perder con él, y no se asemeja en ningún momento a lo que fue su papá, que tuvo un gran momento dominante en el boxeo, Costa Sioux. En cuanto a Julio, ¿qué pasó con él? Hace una campaña de retiro larguísima, peor que la del paraguayo, yo creo. Y hace algunas peleitas más, hace 5 contiendas más. Se retira en Tijuana, en Los Ángeles y en Ciudad de México también, en donde vuelve a enfrentar a Frankie Randall en una buena pelea, a pesar de la edad de ambos. Brindan un buen espectáculo en la Plaza de Toros México. Tuve la oportunidad de estar ahí, hubo aproximadamente 25,000 personas, y fue una oportunidad de ver en sus últimos rounds a Julio, a Chávez, que se retira el 17 de septiembre de 2005, curiosamente el mismo año en el que se retira Costa Sioux. También Chávez cuelga los guantes frente a un rival prácticamente desconocido, sin calidad, y Chávez termina esa noche llorando en el vestidor, principalmente por la vergüenza ante sus fans. Y él dice claramente en el video de un documental que le da vergüenza con sus fans, que la gente no merecía esto, ¿no? Pero pues le dio mucho a la afición mexicana, ¿verdad? Entonces así termina Julio llorando en un vestidor, pero ese no es el legado real de su carrera. Su legado es lo que nos dio en los 90s, con los grandes triunfos, con sus títulos, sus proezas, y esa noche memorable frente a Meldrick Taylor en la 1. De regreso en Tijuana, durante la semana posterior a la pelea, en busca de enriquecer mi reportaje, la crónica que estaba escribiendo sobre el evento, se me ocurre hablarle a Rómulo Quirarte para tomarle sus impresiones de lo que sucedió esa noche, esa velada. Y entre otras cosas, me comentó don Rómulo que para él Julio perdió la pelea con Sioux principalmente por su veteranía, por sus indisciplinas y por algunas malas amistades que traía en aquellos tiempos Julio, sin profundizar en el tema. Me comentó don Rómulo, me dice que ese tipo de pugilistas solamente los vence el tiempo, y que le había llegado su momento a Julio en esa noche ante Costa Sioux. También me declaró Rómulo que en su mejor momento, en sus buenos tiempos, principios de los 90s, el ruso Costa Sioux no le hubiera durado ni 6 rounds a Chávez, ¿no? En una declaración interesante, ¿verdad?, que nos hace imaginar y suponer. Y es que la gran calidad del César del boxeo nos permite no solamente imaginar y suponer que hubiera noqueado a Costa Sioux sin mayor problema en su mejor momento, sino también nos permite colocarlo entre los mejores pugilistas de toda la historia. Hay quien lo pone entre los primeros 5, hay quien lo pone entre los primeros 10, e incluso hay quien se atreve a afirmar que es el número 1 de la historia. Y argumentos hay de sobra, para empezar, es el peleador con más victorias en peleas de campeonato mundial, con 31 victorias en 37 duelos titulares. Es el dueño, Chávez, el sinaloense, de este récord impresionante que le puede permitir a alguien que defienda que es el número 1 de la historia. Es un tema de discusión, es un muy buen debate, sí, pero Julio entra ahí en esa discusión entre los mejores de todos los tiempos.
Y como todo lo que empieza tiene que terminar, hemos llegado al final, amigos, de este capítulo de reminiscencias en el cual hemos recordado la última pelea de campeonato mundial del gran Julio César Chávez, sin duda el mejor pugilista mexicano de la historia y para muchos top 10 de todos los tiempos. Déjenme en los comentarios, amigos, qué les parece este tipo de material que hemos estado publicando, recordando peleas de antaño. Déjenme saber si ha sido de su agrado. Platíquenme también en dónde vieron la pelea entre Chávez contra Costa Sioux. ¿La vieron por televisión en su momento? ¿La vieron después en YouTube repetida? ¿O estuvieron en la arena? Que también es válido. También platíquenme, para ustedes, Julio es el número 10, número 5, está en el top 10 de la historia, o es el número 1 con los argumentos que les acabo de presentar, también es válido. Escríbanme, podemos debatir ahí en los comentarios. Los invito también que se suscriban al canal para que no se pierdan el material que vamos a ir subiendo. Y no lo olviden, soy Edmundo H. Vergara, el profe del knockout.